En esta presentación vamos a mostrarles la resolución del problema 6 de la serie 2. El enunciado dice que a 1000 Kelvin y a una atmósfera de presión, al ponerse en contacto carbono y oxígeno en estas condiciones, ocurren las siguientes reacciones. Ahí vemos dos reacciones que están presentes en la diapositiva. Teniendo en cuenta los siguientes datos, podemos observar que hay una tabla que contiene los siguientes datos: las temperaturas críticas y las presiones críticas para cada componente, y también los valores de entalpía molar estándar y entropía molar estándar de cada componente. También al lado de la tabla podemos ver qué expresiones de CPs de cada componente en función de la temperatura. Son expresiones polinómicas en función de la temperatura. Y nos piden hallar para ambas reacciones el delta CP molar y el delta H molar estándar de reacción en función de la temperatura. El punto B pide hallar la constante de equilibrio a 1000 Kelvin. Y el punto C pide el porcentaje en volumen de monóxido y dióxido de carbono en el equilibrio, utilizando los datos con los que contamos. Bueno, vamos a comenzar por el punto A. El enunciado nos pide las expresiones de delta Cp molar de reacción y delta H molar estándar de reacción para la reacción 1 y para la reacción 2. Como vimos en el ejercicio 5, para poder obtener una expresión de delta H molar estándar en función de la temperatura, necesitamos emplear la ley de Kirchhoff. En este caso, la temperatura 0 va a ser igual a 298 Kelvin porque disponemos de datos a esta temperatura para poder hacer uso de la expresión. Así, la expresión de la ley de Kirchhoff nos va a quedar de la siguiente manera. Para poder entonces obtener una expresión de delta H molar estándar en función de la temperatura, necesitamos antes obtener los siguientes datos. El valor de delta H molar estándar a 298 Kelvin, que podemos calcularlos porque en el enunciado contamos con una tabla en la que tenemos los datos de las entalpías molares de formación estándar de cada componente. Y por otro lado también necesitamos una expresión en función de la temperatura del delta Cp molar de reacción. Como contamos con los datos de los Cp molares de cada componente, también vamos a poder obtener estas expresiones. Entonces, si con los datos que nos da el enunciado realizamos el cálculo para obtener las entalpías molares estándar a 298 Kelvin, obtenemos estos valores para la reacción 1 y para la reacción 2, considerando los coeficientes estequiométricos de cada reacción. De la misma manera, podemos realizar el cálculo del delta Cp de reacción para la reacción 1 y para la reacción 2, considerando los coeficientes estequiométricos. En este caso, en realidad, no estamos realizando un cálculo, sino que lo que vamos a obtener es una expresión en función de la temperatura, porque los Cp's de cada componente están dados como funciones polinómicas en función de la temperatura. Así entonces, de esta manera, obtenemos las expresiones de los delta Cp molares para la reacción 1 y para la reacción 2 en función de la temperatura. Bueno, una vez que ya contamos con las expresiones del delta Cp molar de reacción y el valor de delta H molar estándar a 298 Kelvin para ambas reacciones, podemos reemplazar en la ley de Kirchhoff, donde corresponde. Y si integramos estas expresiones y realizamos los cálculos correspondientes, vamos a obtener expresiones en función de la temperatura de delta H molar de reacción estándar, tanto para la reacción 1 como para la reacción 2, que es lo que pide la parte A del enunciado. Obtener el delta Cp molar de reacción, que ya lo obtuvimos en la diapositiva anterior en función de la temperatura, y obtener las expresiones de delta H molar de reacción estándar para cada una de las reacciones en función de la temperatura. Si en vez de querer obtener expresiones de delta H molar estándar en función de la temperatura, quisiéramos obtener los valores de delta H molar estándar para cada reacción a 1000 Kelvin, el extremo del integral, en vez de tener la variable temperatura, deberíamos asignarle el valor 1000 Kelvin.
y de esta manera integrar de manera definida entre 298 y 1000 Kelvin, obteniendo así, integrando y realizando los cálculos correspondientes, los valores de delta H molar estándar de reacción a 1000 Kelvin, tanto para la reacción 1 como para la reacción 2. La parte B del ejercicio nos pide calcular la constante de equilibrio a 1000 Kelvin. Para hacer esto, podemos seguir dos caminos distintos. Una opción es obtener la constante de equilibrio a partir del delta G molar estándar de reacción, ya que conocemos la relación entre la constante de equilibrio y el delta G molar estándar de reacción. Pero todavía no contamos con el delta G molar estándar de reacción a 1000 Kelvin, por lo tanto, parte de esta opción sería primero obtener el delta G molar estándar de reacción a 1000 Kelvin a partir de los valores de delta H molar estándar de reacción a 1000 Kelvin y la entropía molar estándar de reacción a 1000 Kelvin. Otra opción es hallar la constante de equilibrio a 1000 Kelvin a partir de la ecuación de Van Gogh. Y recuerden que la ecuación de Van Gogh, tal como la utilizamos para desarrollar el problema 5 de esta unidad, la podemos usar si disponemos de la constante de equilibrio a otra temperatura. En este caso, necesitaríamos primero obtener la constante de equilibrio a 298 Kelvin y contando con la expresión del delta H molar estándar de reacción en función de la temperatura, podríamos entonces integrar la ecuación, realizar los cálculos correspondientes y obtener la constante de equilibrio a 1000 Kelvin. Primero vamos a comenzar desarrollando la opción 1. Los pasos a seguir son, en primer lugar, obtener el delta G molar estándar de reacción a 1000 Kelvin y una vez que contamos con este valor, obtener la constante de equilibrio a partir de la relación que conocemos entre la constante de equilibrio y el delta G molar estándar de reacción a 1000 Kelvin. Entonces, en primer lugar, necesitamos obtener el delta G molar estándar de reacción a partir de la entalpía molar estándar de reacción y de la entropía molar estándar de reacción. En cuanto a la entalpía molar estándar de reacción a 1000 Kelvin, ya la habíamos calculado en el punto A del ejercicio, así que ya contamos con los valores, tanto para la reacción 1 como para la reacción 2. En cuanto a la entropía molar estándar de reacción, todavía no contamos con los valores a 1000 Kelvin y debemos calcularlos para ambas reacciones. Entonces vamos a comenzar por ahí. De esta relación, que conocemos de termodinámica, entre la entropía molar estándar de reacción y la temperatura, si esta ecuación, si separamos variables e integramos entre T0 y T, vamos a obtener la siguiente expresión, donde T0 va a ser 298, porque es una temperatura a la que podemos hallar los datos. De hecho, en la consigna, el enunciado nos da datos de cada componente a esta temperatura. Entonces, para poder hallar el valor de la entropía molar estándar de reacción a 1000 Kelvin, necesitamos antes conocer el valor de la entropía molar estándar de reacción a 298 Kelvin y también necesitamos conocer la expresión del delta Cp molar de reacción en función de la temperatura para poder meter dentro del integral. En cuanto a los valores de la entropía molar de reacción estándar a 298 Kelvin, como el enunciado nos da datos de cada componente a esta temperatura, teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos de la reacción, podemos hallar estos valores de la entropía molar estándar de reacción a 298 Kelvin, tanto para la reacción 1 como para la reacción 2. En cuanto a la expresión del delta Cp molar estándar en función de la temperatura, en la parte A del ejercicio ya habíamos hallado las expresiones en función de la temperatura también para ambas reacciones. Así que, ya contando con los datos que necesitamos, podemos reemplazar la expresión correspondiente e integrar, y así obtenemos los valores de las entropías molares estándar para cada una de las reacciones a 1000 Kelvin.
Una vez que ya contamos con los valores de delta H molar estándar de reacción y de delta S molar estándar de reacción a 1000 Kelvin, podemos obtener los valores de delta G molar estándar de reacción a 1000 Kelvin para cada reacción. Y por último, obtener la constante de equilibrio a 1000 Kelvin, conociendo la relación que existe entre la constante de equilibrio y el delta G molar estándar de reacción, obteniendo así los siguientes valores para cada reacción. Fíjense que los valores de delta G molar estándar de reacción son muy distintos para cada reacción en estas condiciones. En la reacción 1, el delta G molar estándar de reacción es un valor negativo, aunque el valor absoluto es grande, y el delta G molar estándar de reacción para la reacción 2 es un valor positivo. Y esto repercute de la siguiente forma en las constantes de equilibrio. Fíjense que la constante de equilibrio de la reacción 1 es muy alta, porque tiene un delta G molar estándar de reacción con un valor absoluto muy grande y negativa. Y la constante de equilibrio de la segunda reacción es más pequeña, es un valor menor a 1. Esto implica que en el caso de la reacción 1, en estas condiciones de reacción, como la constante de equilibrio es muy alta, se va a favorecer la formación de productos, mientras que en la reacción 2, en estas condiciones, va a estar más favorecida la formación de reactivos. Ahora entonces vamos a hallar las constantes de equilibrio a 1000 Kelvin para ambas reacciones mediante la opción 2, utilizando la ecuación de Van Gogh, como hicimos en el ejercicio 5 de esta serie. Si nosotros separamos variables e integramos la ecuación diferencial entre T0 y T, vamos a obtener la expresión que vemos en la diapositiva. En este caso, T0 es igual a 298 Kelvin, porque contamos con datos termodinámicos a esta temperatura, y nuestra T es 1000 Kelvin, porque es la temperatura a la cual nos interesa obtener las constantes de equilibrio de cada reacción. Como vemos entonces, de esta expresión, nuestra incógnita es la constante de equilibrio a 1000 Kelvin. Lo que debemos obtener es la constante de equilibrio a 298 Kelvin para cada una de las reacciones, y también las expresiones de delta H molar estándar de reacción para cada una de las reacciones, que como vimos en la parte A del ejercicio, las vamos a obtener a partir de la ley de Kirchhoff. Entonces, para ordenarnos, los pasos a seguir para poder resolver esta parte del ejercicio mediante la opción 2, mediante la ecuación de Van Gogh, es primero obtener la constante de equilibrio a 298 Kelvin, obtener también las expresiones de delta H molar estándar en función de la temperatura, y por último emplear la ecuación de Van Gogh e integrar para poder hallar la constante de equilibrio a 1000 Kelvin. Vamos a comenzar entonces obteniendo la constante de equilibrio a 298 Kelvin. Si nosotros conocemos la relación entre la constante de equilibrio y el delta G molar estándar de reacción, si nosotros tuviéramos el valor del delta G molar estándar de reacción a 298 Kelvin, podríamos conocer la constante de equilibrio a 298 Kelvin. Entonces, nosotros podemos conocer el valor de delta G molar estándar a 298 si conocemos los valores de delta H molar estándar y de delta S molar estándar. En estos valores ya los habíamos calculado para poder resolver las partes anteriores del ejercicio, por lo tanto ya contamos con estos valores. Si realizamos el cálculo de cada delta G molar estándar de reacción a 298 Kelvin, obtenemos estos valores para la reacción 1 y para la reacción 2, pudiendo así calcular de la relación entre la constante de equilibrio y el delta G molar estándar de reacción, las constantes de equilibrio para cada una de las reacciones. Bueno, entonces ya terminamos con el paso 1, que era obtener las constantes de equilibrio a 298 Kelvin para cada reacción. Ahora, en esta parte, en el paso 2, debemos obtener las expresiones de delta H molar estándar de reacción para cada una de las reacciones en función de la temperatura, y sabemos que para obtener estas expresiones necesitamos hacer uso de la ley de Kirchhoff. Para esto necesitamos tener los valores de delta H molar estándar de reacción a 298 Kelvin, que son valores con los que ya contamos porque ya los utilizamos en diferentes partes del ejercicio, y con las expresiones de delta Cp molar estándar de reacción en función de la temperatura, que también son expresiones con las que ya contamos. Entonces,
reemplazando estos valores en la ley de Kirchhoff, resolviendo la integral y realizando los cálculos correspondientes, vamos a llegar a las expresiones de delta H molar estándar en función de la temperatura, tanto para la reacción 1 como para la reacción 2. Fíjense que estamos obteniendo expresiones polinómicas de grado 3. Y estas expresiones que obtenemos de delta H molar estándar en función de la temperatura son las que vamos a meter adentro del integral de la ecuación de Van Gogh. Bueno, ahora entonces nos falta completar el paso 3, que es el cálculo de la constante de equilibrio a 1000 Kelvin a partir de la ecuación de Van Gogh. Como vemos entonces, ya obtuvimos las constantes de equilibrio a 298 Kelvin, tanto para la reacción 1 como para la reacción 2, y también ya contamos con las expresiones de delta H molar estándar de reacción en función de la temperatura, tanto para la reacción 1 como para la reacción 2. Fíjense que estas expresiones de delta H molar estándar en función de la temperatura son polinomios de grado 3, a diferencia de lo que ocurría en el problema 5, en el que la expresión de delta H molar estándar en función de la temperatura nos daba una función lineal. Esta diferencia se da porque en el problema 5, a diferencia de este problema, nosotros considerábamos que el delta Cp molar estándar de reacción era una constante, no que dependía de la temperatura. Entonces, en la expresión de la ley de Kirchhoff, lo podíamos sacar afuera del integral. En este caso, para este problema, el delta Cp molar estándar de reacción es una función que depende de la temperatura y por lo tanto no la podemos sacar del integral de la ley de Kirchhoff. Entonces, como consecuencia, nos da expresiones de delta H molar estándar, que son polinomios de mayor grado. Bueno, entonces, reemplazando por las expresiones y por los valores correspondientes e integrando, si resolvemos la ecuación, podemos obtener las constantes de equilibrio a 1000 Kelvin para ambas reacciones y nos debería dar el mismo valor que mediante el mecanismo de la opción 1. La parte C del ejercicio nos pide calcular el porcentaje en volumen de monóxido y de dióxido de carbono en el equilibrio. Vamos a comenzar planteando la reacción 1. Como podemos ver, se trata de un sistema heterogéneo porque tenemos carbono en la fase sólida, entonces a la hora de plantear la constante de equilibrio debemos considerar, aparte de la fugacidad de los componentes gaseosos, la actividad del componente sólido. En este caso la constante de equilibrio nos queda como la fugacidad del dióxido de carbono sobre la actividad del carbono por la fugacidad del oxígeno. Para el desarrollo yo voy a omitir a P daga, pero en realidad recuerden que cada fugacidad debería estar dividiéndose por P daga, así como la actividad del carbono debería estar dividiéndose por la concentración daga, que es una concentración unitaria. Como el sólido no está formando parte de una solución, vamos a considerar que la actividad del sólido coincide con la concentración daga, que es una concentración unitaria, y por eso es que se simplifica y no lo estamos teniendo en cuenta para las próximas expresiones en el desarrollo de KT. Entonces la constante KT nos queda como la fugacidad del dióxido de carbono sobre la fugacidad del oxígeno. Si la fugacidad la expresamos como la presión parcial por el coeficiente de fugacidad, nos queda la siguiente expresión, y si por último cada presión parcial la expresamos como la presión total por la fracción molar de cada componente, obtendremos esta última expresión en la que las presiones del sistema se pueden simplificar y los coeficientes de fugacidad valen 1 porque estamos considerando comportamiento ideal. Así, la expresión de la constante de equilibrio nos queda de la siguiente forma.
fracción molar de dióxido de carbono sobre la fracción molar de oxígeno. El valor de la constante de equilibrio para esta reacción a 1000 Kelvin ya lo conocemos porque lo hallamos en los pasos anteriores del ejercicio y como vemos, como es un valor muy alto, podemos considerar que la fracción molar de oxígeno en el equilibrio tiende a 0. Es decir, que la reacción está totalmente desplazada hacia productos. Si planteamos la reacción 2 de manera análoga, también debemos considerar en la expresión de la constante de equilibrio a la actividad del carbono sólido. Hacemos la misma consideración que hice para cuando planteé la reacción 1. Cada fugacidad debería estar dividiéndose por P DAGA, así como la actividad del carbono debería estar dividiéndose por la concentración DAGA, que es una concentración unitaria. Como el carbono no está formando solución, consideramos que la actividad del carbono es igual a 1 y por lo tanto coincide con la concentración DAGA unitaria, por eso es que se anula y no lo tenemos en cuenta para las expresiones que siguen. Así la constante de equilibrio nos queda como la fugacidad del dióxido de carbono sobre la fugacidad del monóxido elevado a la 2, porque el coeficiente estequiométrico del monóxido es menos 2. Si cada fugacidad la expresamos como la presión parcial por el coeficiente de fugacidad, obtendremos la siguiente expresión, y si cada presión parcial la expresamos como la presión total por la fracción molar de cada componente, vamos a obtener esta última expresión en la que la presión total del sistema, del numerador, se puede simplificar con el cuadrado de la presión del denominador. Los coeficientes de fugacidad valen 1 porque estamos asumiendo comportamiento ideal. Y la expresión de la constante de equilibrio queda de la siguiente forma. Fíjense que en realidad me está quedando la presión en el denominador de la constante de equilibrio. Si bien yo omití para el desarrollo la escritura de P DAGA, recuerden que en realidad esta presión del sistema se simplificaría con P DAGA. Recuerden que el objetivo de P DAGA es que la constante de equilibrio quede adimensional. Por lo tanto, no me pueden quedar unidades de presión en el denominador de la constante. Bueno, finalmente la expresión de la constante me queda como la fracción molar de dióxido de carbono sobre la fracción molar de monóxido elevado a la 2. Hago una aclaración respecto a lo que dije antes. La presión del sistema, en este caso, es una atmósfera. Por eso es que se simplifica con P DAGA, porque P DAGA también es una atmósfera. Aparte de generar la adimensionalidad para la expresión de la constante de equilibrio, en este caso en particular, el sistema se encuentra en una atmósfera y por eso se simplifica el término este. Bueno, finalmente entonces la constante de equilibrio queda como la fracción molar de dióxido de carbono sobre la fracción molar de monóxido elevado a la 2. Este valor también lo conocemos, de esta constante de equilibrio para esta reacción a 1000 Kelvin. Y de acá podemos obtener esta expresión de la fracción molar de dióxido de carbono en función a la fracción molar de monóxido de carbono. Sabemos que las fracciones molares de todos los componentes que se encuentran en fase gaseosa en la mezcla deben dar 1 y que la fracción molar del oxígeno tiende a 0, por lo tanto la fracción molar de dióxido más la fracción molar de monóxido es igual a 1. Como conocemos una expresión de la fracción molar de dióxido en función a la fracción molar de monóxido, podemos plantear la siguiente ecuación cuadrática a partir de la cual vamos a poder despejar la fracción molar de monóxido de carbono, obteniendo entonces la composición en el equilibrio.